Hola, buenas noches. Ahí estamos conectadas. Ya hemos comenzado la segunda conversación de nuestro programa de la poética, la política y viceversa, escrituras y feminismos. Muchísimas gracias al Centro Cultural España, con quienes estamos pensando y organizando y coordinando este programa de 7 conversaciones. Esta es la segunda. Eh, Estamos esta noche muy felices, yo particularmente, porque llevemos a cabo esta conversación. Quizás no fue matemáticamente planificada, pero porque esta conversación se lleve a cabo justo esta semana. Es la única de las 7 conversaciones en la que las dos participantes son bolivianas y estoy muy feliz porque creo que es muy importante en esta semana y para el contexto, después de lo que acabamos de vivir, hacer esfuerzos y tender puentes para entendernos, para abrirnos a las posibilidades, para cuestionarnos también, como lo hicimos la semana pasada en nuestro primer encuentro, que se llamó Cuestionarnos es regla, donde estuvimos conversando con Clara Serra y Agustina Paz Frontera. Se dijeron cosas valiosísimas la semana pasada, hablamos acerca de los debates internos dentro del feminismo, de las mujeres feministas en la política, las políticas públicas a favor de las mujeres, de las diversidades sexuales y, y bueno, muchas cosas más que son muy importantes de conversar, de nombrar y de hablar. Esta conversación de la semana pasada, si ustedes no alcanzaron a verla, está en el Facebook del Centro Cultural España y pueden ir cualquier rato a consultarla, está buenísima. La conversación de esta noche titula No señora, no somos iguales y es un homenaje a Domitila Barrios, mujer boliviana de las minas, protagonista política de nuestra historia, a la que personalmente yo le tengo muchísimo cariño y ha sido para mí una guía y una figura muy importante en todo mi proceso de formación, no solo personal, sentimental también, sino político, feminista. Domitila dijo, no señora, no somos iguales, haciendo referencia a los feminismos blancos, hegemónicos que dominaban en ese entonces, con los que ella no se sentía cómoda y no se sentía parte. Ella ponía esa distancia porque no contemplaban la lucha de clases, no contemplaban el racismo y otros factores eh, que hacían la diferencia. Entonces, por eso esta conversación hoy, para hablar de feminismos indígenas, afrofeminismos, de clases sociales, de pobreza y otros factores de vulnerabilidad, tengo eh, el honor y el placer de estar conversando con estas dos mujeres queridísimas y admiradísimas por mí, seguro que por todas ustedes, Elvira Espejo y Paola Yáñez Fuentes. Voy a pasar antes de comenzar la conversación, que seguramente podría durar horas de horas y estar charlando de este y varios temas, incluyendo interculturalidad, culturas y otros. Voy a pasar a presentarlas y a decir una pequeña biografía de cada una. Paola Yáñez Fuentes, afrofeminista boliviana, fue directora ejecutiva del Centro Afroboliviano del Desarrollo Integral y Comunitario. Ex integrante del Grupo Asesor de la Sociedad Civil para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres. Es la coordinadora general de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afrocaribeñas y de la diáspora. Gracias, Pau, por acompañarnos hoy. Bienvenida. Elvira Espejo Ayca, artista, tejedora, poeta, narradora, documentalista boliviana. Fue directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclore, MUSEF. Ganadora del Premio Eduardo Avaroa en la categoría Tejidos. Es miembro de la Junta Directiva del Instituto de Lengua y Cultura Aymara.
Es la primera boliviana ganadora de la medalla Goethe en este 2020. Es coautora de los libros Entre los muertos, los diablos y el desarrollo de los Andes, de Campos opuestos a territorios en común, del 2008, Tejiendo la vida, la colección textil del Museo Nacional de Etnografía y Folclore, según la cadena productiva en el 2013, El textil tridimensional, la naturaleza del tejido como objeto y como sujeto del 2013 y otros libros más de investigación, y también tiene una vasta producción poética. Bienvenida, Elvira. Nuevamente quiero recalcar la alegría y el placer que siento de estar aquí con ustedes y la admiración también que siento, y una vez más decir que este encuentro, ¿no?, de la poética a la política para hablar de feminismos sí se centra en las escrituras, en las escritoras, las problemáticas, porque creo que la escritura es una forma de las distintas escrituras, no solamente literarias, poéticas, son formas de organización de pensamiento, y es importantísimo a partir de ahí también para hablar de las cuestiones políticas y sociales y que atañen a nuestras formas de vida directamente, ¿no? Entonces eso, bienvenidas, y voy a comenzar, Elvira, haciéndote una preguntita, un disparador, porque hace tiempo, no recuerdo exactamente cuánto, pero hace unas semanas, escuché una entrevista que María Galindo le hacía a Max Hinderer, que era el director del Museo Nacional de Arte. Y ellos hablaban de, bueno, de descolonización, de culturas, de arte. Y Max contaba que tú y él tenían, tenían pensado el proyecto, la propuesta de unir el MUSEF con el Museo Nacional de Arte, porque esta separación entre el arte a secas y el arte indígena es, claro, por supuesto, totalmente colonial, y me pareció una propuesta fantástica que debería hacerse y que rompería todos los esquemas. Y creo que es algo que también tiene muchas coincidencias con todo el pensamiento feminista. ¿Cómo podría esto leerse y escribirse en la Bolivia actual, especialmente desde el pasado domingo, por ejemplo? Bueno, en primer lugar quisiera agradecer al Centro Cultural de España que nos ha invitado para este evento tan importante, y bueno, saludar a Paula, a ti por acompañarnos, y bueno, a todo el equipo de NIS que está atrás controlando el medio digital. Y bueno, gracias por su tiempo, ¿no? Porque sé que a veces estos medios digitales son muy absorbentes. Y bueno, por otro lado, también es muy linda que podemos compartir, aunque estamos no tan cercas juntas, pero estamos en una pantalla juntas, y eso es muy bonito también, ¿no? Creo que es una pregunta bien amplia para poder responder. Sé que se puede ir en diferentes direcciones, pero a mí lo que me gustaría es un poco tomar en términos históricos cómo se han organizado las colecciones en los museos, ¿no? En este caso es bien obvio y claro. El Museo Arqueológico es la que tenía un poco de todo, y bueno, desde ahí nace el Museo de Artesanía y Artes Populares, ¿no? Es como que empezó a seleccionarse y empezó como decir, estos son cosas más etnográficas, ¿no?, de los indígenas, entonces tiene que ser artesanía, entre comillas, ¿no? Incluso el nombre era así, ¿no?, de Artesanías y Artes Populares, y nace así, ¿no?, y se selecciona. Y bueno, después nace entre comillas, el arte que es formal, ¿no?, en este caso. Y bueno, el Museo Nacional de Arte conforma con estas colecciones de las obras coloniales predominantemente, y hasta la actualidad, ¿no?, con obras contemporáneas. Entonces, mirando un poco, digamos, de una manera más amplia, no en términos limitados, digamos, que hoy en día en el siglo
XXI estamos cuestionando desde otro punto de vista, no digamos en ese pensamiento racional kantiano, ¿no? Es la teoría del Kant que hace ese razonamiento de seleccionar y preseleccionar y hablar de estas especialidades de jerarquización, incluso que va a un nivel social, en este caso, ¿no? Como el arte profesional y artesanía de los pueblos, ¿no? En ese sentido, no estoy de acuerdo, francamente, porque las creaciones en realidad de hacer las cosas, en este caso, ya sean obras de arte como del Museo Nacional de Arte o de las comunidades, tiene para mí el mismo valor, ¿no? Porque pasa por una transformación de formación a lo largo del tiempo, que también, por ejemplo, una pieza arqueológica que se ha hecho, digamos, la cerámica, igual es parte de una formación, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que ser un poco más amplio y no tener esa limitación, digamos, de que solamente la formación académica te habilita, entre comillas, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido ha sido bastante interesante, incluso la misma propuesta del Museo Nacional de Etnografía y Folclore, ustedes han debido ver. Mi propuesta no fue solamente tomar el tema etnográfico, que solo debería de trabajar como la acción popular de las comunidades. En realidad, por ejemplo, este replanteamiento justamente hace ese puente entre la arqueología y la parte histórica de la colonia, de cómo se ha transformado, digamos, en la apropiación, en la reapropiación, en la integración, y luego en la parte republicana de cómo cambia, ¿no?, estos estilos y formatos, y en la actualidad en términos contemporáneos y modernos. Este catálogo incluso plantea desde ese punto de vista de cómo la transformación es bien importante. En este caso es un cuestionador a nivel Latinoamérica y el mundo. En este momento yo estoy en Alemania, para mí es 12 de la mañana, 1 de la mañana, y bueno, estoy en un museo trabajando en el Museo de Palacio Japonés en Dresden, y justamente la invitación es por como decir, un replanteamiento de lo que ha sucedido en Bolivia con la dinámica que pude hacerlo desde una mirada más amplia y no en la terminología cronológica que se ha manejado en aquellos tiempos desde los años 60, 70, 80 y 90. Muchas veces América Latina es absorbedor de estos planteamientos de lo europeo y norteamericano y somos sujetos, digamos, a estas tendencias, pero lo interesante es cuando yo entré al museo, me di cuenta porque trabajé antes en el Museo Británico, justamente con la colección de Latinoamérica, y me especialicé en los textiles andinos, que en realidad es todos los Andes, en este caso Perú, Bolivia, norte de Argentina, norte de Chile, para poder entender justamente cómo las estructuras y técnicas del textil viajan desde lo arqueológico, lo histórico y lo etnográfico. Es una sistematización bien amplia que nos ayuda, digamos, a poder complementar con ciertas investigaciones. Lo mismo sucedió justamente cuando se entró al Museo Nacional de Etnografía y Folclore, cuestionando esta cronología sistemática, ¿no?, que divide incluso los museos, el Museo Arqueológico, el Museo Etnográfico, el Museo del Arte. Entonces, en esta reconstrucción del catálogo, los catálogos que se hizo en mi gestión son de 500 páginas y tiene 3 entradas claves que hace ese puente de conectividad. Por ejemplo, la entrada arqueológica, la entrada de la cadena operatoria, que es la obtención, el tratamiento y la elaboración de formas y maneras de construcción, y pasamos justamente a lo lineal de la cronología, y la última parte que no se ha podido completar por primer año, estábamos comenzando en la segunda etapa, es la vida social del objeto, la interacción social entre la persona y el objeto como sujeto. Entonces, estas 3 entradas lo que hace es una reconstrucción de pensamientos profundos como América Latina desde las lenguas originarias versus la traducción, digamos, al español y al inglés, ¿no? Entonces, eso nos ayuda, digamos, a que estas epistemologías se fortalezcan en términos de entender las entradas ontológicas para poder fortalecerlo el pensamiento de cómo somos en realidad.
ese planteamiento justamente fue muy atractivo también para este Museo Nacional de Arte, para poder entender desde esa dinámica, por ejemplo, desde el arte rupestre. Muchas veces nos dicen que el arte es como más tomada desde el punto más europeo, digamos, ¿no? De la colonia con los cuadros coloniales, pero también hay un puente que se puede unir desde la arqueología, en este caso del arte rupestre, y del arte rupestre justamente saltando hacia la colonia, que es la parte histórica, y la parte contemporánea y moderna, ¿no? Esa construcción nos daría otros tipos de giros para entender, digamos, en una diversidad del arte, realmente cómo lo entendemos, ¿no? Y no simplificarlo a una jerarquización de una clase social. Y creo que eso puede dar una unidad de puentes desde varios puntos de vista, ya sea como de tierras bajas, los valles, el altiplano, porque la diversidad boliviana es una, como decir, una riqueza increíble para poder entender este entramado de lenguajes de comunicación visual. Y en ese sentido es como hemos trabajado, y justamente la primera parte se ha planteado este programa de PETS, que es el tema de Descolonizando, que todavía el Museo Nacional de Arte tiene este programa, pero justamente nosotros hemos planteado junto con el director Max Jorge Hinderer para que podamos tener un autocuestionamiento desde varios puntos de vista, ¿no? Invitar personas, artistas profesionales en diferentes ramas, pero también un punto de vista desde varios puntos de vista en este caso, ¿no? En términos lingüísticos, en términos, por ejemplo, de como por ejemplo performance, o podría ser teatro, o podría ser, por ejemplo, con el tema de la comida, filosofías y epistemologías como de la sociología, la antropología, ¿no? Una mirada más interconectada, digamos, para que salga de una manera más amplia, ¿no? Entonces, eso fue una tarea de poder trabajar juntos, y desde esa tarea hacer ese puente de conectividad de incluso exposiciones y pensamientos, ¿no? Entonces creo que hemos trabajado de una manera muy amplia, y espero que podamos algún día concretarlos, y si no lo hacemos en el país, también hay otros espacios en el mundo. Seguro, sin duda, me parece muy importante todo ese trabajo de concretización de la descolonización, que por supuesto no es algo que solamente se hace en Bolivia, sino en el mundo, y tiene mucho que ver con lenguaje y narrativas, como todo esto que nos acabas de contar, Elvira. Después voy a retomar contigo un poquito sobre esto más a fondo de los lenguajes, del lenguaje. Pau, hablando de libros, de escrituras, de lecturas, quiero contar anecdóticamente lo que pasó hace un par de meses cuando te pedí ayuda porque estaba justamente pensando este programa y estaba tratando de armar estas conversaciones y claro, yo quería y me encontré con una propia limitación de la que creo que es necesario hablar y creo que es necesario tener en cuenta. Yo te escribí para que me ayudes y me des una mano con nombres de escritoras afrodescendientes, porque resulta que yo no conocía muchas, que no conocía de hecho nombres. Entonces, esto a mí me parece importantísimo, entender las propias limitaciones, entender esta especie de cerco mediático que tenemos en cuanto a las culturas, distintas culturas, porque claro, las narraciones, los cánones de literatura, los cánones de historia que siempre nos han contado, con los que nos han educado, son otros, ¿no? Y, y creo que también es necesario que aprendamos métodos y formas de romper esas barreras, ¿no? Que siempre hablamos de esto.
porque escrituras tiene que ver mucho con construcción y difusión de saberes muy propios de los pueblos, muy propios de las culturas. Y eso tiene que ver también muchísimo con las políticas y tiene que ver, de hecho, con las formas de vida. Entonces, todo está interconectado, ¿no? ¿Cómo nos libramos de esas barreras? ¿Cómo hacemos para que estas cosas no nos sucedan y pasan, ¿no? Y yo me siento me sentí muy apenada y muy culpable, ¿no? Pero es algo que creo que es necesario hablar y conversar. Oh, buenas noches. Primero, gracias, Pau, por la invitación. A Elvira, qué lujo compartir espacio con Elvira y al Centro Cultural de España. Y voy a empezar a responder a esto que me dices, Paul, desde algo que había abordado Elvira, ¿no? Entonces, y era esto de que el mundo se ha construido desde una lógica eurocéntrica, ¿no? Desde Europa hacia el resto de la humanidad. Entonces, cuando hablas del sujeto universal, estás hablando de un sujeto que tiene género, que por lo que es hombre, que tiene color, o sea, color entre comillas, que es blanco. Entonces, y todo lo que está desde Europa está tomado en cuenta como cultura, arte, literatura, ¿no? Entonces, o desde el planteamiento de Frantz Fanon, ¿no? O sea, cuando él te habla de la zona del ser y la zona del no ser, ¿no? Entonces, y resulta que todo lo que viene de Europa, o sea, está desde la zona del ser, ¿no? Entonces, incluso el feminismo que se ha construido en Latinoamérica viene desde ahí, ¿no? Entonces, cuando tú hablas con el promedio, con la mayoría de las feministas en la región, no solo estoy hablando de Bolivia, la mayoría consumió literatura feminista desde Europa, ¿no? Entonces, y el pensamiento y la corriente feminista viene desde ahí. Y cuando hablas de literatura, igual, entonces todo lo que tiene que ver con la literatura, igual, pensado un poco desde Europa para el resto del mundo, o sea, desde Occidente para el resto del mundo. Entonces, todo lo que pertenece a los pueblos, todo lo que pertenece a las afrodescendientes está ubicado en la zona del no ser, ¿no? Entonces, por eso es que incluso dentro de la producción literaria se busca un poco que toda la gente que pertenece a la zona del no ser adscriba y genere conocimiento y pensamiento mirando hacia la zona del ser, ¿no? Entonces, así está pensado el mundo. Entonces, cuando alguien me dice que yo no conoce a una escritora afrofeminista, no me sorprende, ¿no? Entonces, y para muchas el conocimiento de las afrofeministas llega a Angela Davis, ¿no? Entonces sí, yo leí Angela Davis, ¿no? Entonces, pero pero no puedes situar más cercano, no hay una mirada hacia Latinoamérica, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los grandes de las grandes aportes ha sido precisamente al afrofeminismo, ha sido desde la literatura, desde la escritura, desde cuestionar precisamente al feminismo hegemónico y aportando con esto las intersecciones, visibilizando no solo género, sino raza y clase como factores determinantes que hacen que nuestra experiencia vivida sea diferente, ¿no? Entonces, igual que no podemos hablar de un sujeto universal mujer como tal, ¿no? Entonces, porque este sujeto universal mujer también es un sujeto excluyente. Entonces, por ejemplo, ya en Estados Unidos, una de las personas que habla mucho sobre esto ha sido Audre Lorde, que ha hablado mucho de la transformación de la ira en acción, la transformación del silencio en palabras y obra, ¿no? Entonces, precisamente abordando esto, ¿no? O sea, desde la invisibilización, pero también desde un reconocimiento de que las afrodescendientes, de que todo lo de las afrodescendientes está ubicado en la zona de la otredad y que en realidad había que romper con ese silencio al que además a las mujeres en general nos tienen que es el lugar de las mujeres, ¿no? Entonces el silencio, el miedo, la culpa, es el
espacio permitido para las mujeres. Y salir del silencio, del miedo y de la culpa es romper con todo. Entonces ella habla de cómo además hay que romper con esto. Además a nosotras las mujeres como nos crían en la culpa y entonces se nos niega como muchas emociones, ¿no? Lo otro es, Pau, que cuando hablas también de las feministas, siempre se nos dice, no, las feministas están enojadas, todo el tiempo se nos ve enojadas, y dices, claro, sí, pero es porque tenemos razones para estar enojadas. Entonces, ¿qué haces con este enojo? También ese es el planteamiento de Audre Lorde, ¿no? Entonces, ¿qué haces con este enojo? Pues lo transformas, hay que transformarlo en acción, hay que transformarlo en palabra, hay que transformar y hacer algo. O sea, yo soy una fan de Nina Simone, porque igual a través de su obra ella transforma su rabia en acción que se expresa en las letras de sus canciones y en su interpretación artística. Es la ira transformada en acción. Pero ya mirando más hacia el sur y hacia la región, por ejemplo, tienes a Shirley Campbell Barr, que es como un gran referente afrofeminista en la región, una de las poetisas afro-latinoamericanas, y ella habla bastante de esto de que nosotros que la producción desde los pueblos literaria, la producción artística desde los pueblos, tiene otras características que la producción individual, porque es la expresión misma del pueblo y además pasa a ser por cómo vamos asumiendo responsabilidad a partir de la palabra, cómo vamos asumiendo posesión a partir del arte, ¿no? Entonces, y que todos estos elementos hacen parte de la cultura afro-latinoamericana. Sin ir lejos, cuando pensamos en la saya afroboliviana, que ha sido más de transmisión oral, porque no viene de la escuela, no de música pensada desde Europa, sino es de la transmisión oral, es de transmisión de los pueblos, es recreación cultural en este territorio. Las letras de las canciones de la saya precisamente es eso, ¿no? Es relatar a través de la música un momento dado, una posición, la convivencia de la comunidad. La saya a lo largo desde ayer, la primera organización afroboliviana cumplió 32 años. A lo largo de estos 32 años, cómo la saya ha ido contando esta historia, estos 32 años y cada momento, de los primeros viajes, los conflictos al interior, el cómo nos ve el Estado, el cómo nos vemos a nosotros mismos, a nosotras mismas, y de toda y la saya viene a ser como una narrativa de lo afro-boliviano en el país. Y eso, hasta ahí. Me pareció súper esto que dices de las identidades y las no identidades. Me parece clave, ¿no? En este reconocimiento del otro, ¿no? ¿Qué existe, qué no existe, ¿no? Y tiene que ver mucho con las narrativas. También, Pau, mencionabas esto del lenguaje y cómo nombrar, y es ahí donde, Elvira, yo quería hablar de tu oficio de poeta, porque eres un artista de varios rubros, pero yo conozco más tu poesía y me asombra muchísimo. Y la he conocido, o sea, claro, yo no hablo aymara, no conozco cómo funciona el lenguaje, muy poco quizás, así nada. Entonces, me temo que quizás solo puedo adivinar algunas cosas y algunas de las magias del lenguaje que se esconde en tu trabajo poético, por ejemplo, porque sé que las traducciones, pese a que tú misma creo que haces la escribes, ¿no? Hace la traducción, pero está toda esa cosmovisión tuya, cosmovisión de tus pueblos, de las culturas, esa esencia que muchas veces también es oral y que es muy difícil de transmitir o
de hacer la traducción a lo escrito. Entonces, y eso a mí me parece fundamental en el momento de lo que decía Pau, de narrar los pueblos, digamos, mediante la poesía. Eso por un lado de esta problematización del lenguaje y de las traducciones, que también me hace recuerdo que hace poco leí a este francés maravilloso que es Pascal Quignard, que decía que no se puede entender el arte o las mitologías si no se conoce el lenguaje original en que fue producido esa obra de arte y esa mitología. Y eso me llamaba muchísimo la atención porque tiene, claro, mucho sentido. Entonces, por un lado el lenguaje y por otro lado también la barrera mediática de la que hablábamos antes, y por otro lado está el tema de que en la literatura, incluso cuando las mujeres hacemos literatura, hay todavía unas desigualdades, como el de las mujeres que hacen poesía y el de las mujeres que hacen narrativa. Narrativa es un género muchísimo más visible y visibilizado. Entonces hay como varias cositas que se pueden discutir ahí en la poesía, pero también la poesía, por supuesto, tiene otros alcances y otras capacidades de narrar, ¿no? Naturaleza, cosmovisión, etc. Sí, creo que es bien amplio en realidad este tema de la literatura, ¿no? Bueno, es justamente para no caer, digamos, en ese error de que hemos mencionado, ¿no? El tema de lo eurocéntrico, cómo se ha desplazado, ¿no? En términos de leer y citar y construir este lenguaje de la literatura. Yo lo conocí por ese vía, pero nunca pude entender en mi lenguaje. Y lo que ha sido impresionante es un poco salirme de ese estilo, digamos, sino más bien ir un poco a otros estilos y entender, digamos, otros mundos, ¿no? Como por ejemplo el haiku japonés, que es completamente diferente en términos estructurales. Y por otro lado, la dinámica de la oralitura, que hace justamente un trabajo muy fuerte África, justamente en un contraste, digamos, desde una mirada del país, cómo decir, cómo responder hacia esa colonia predominante bien blanqueada, que incluso la misma educación piramidal les había construido en esa dirección de poder tener una estructura por este vía. Y en los años 60 comenzaron con este trabajo de la oralitura, que me parece una propuesta bastante interesante porque lo van a tomar en cuenta desde la oralidad, en este caso de estas narrativas, desde las propias comunidades que empiezan a escribir la misma población, ¿no? Y hoy en día incluso es más amplio, hay muchos autores acerca de oralitura. Y esta misma oralitura fue tomada, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? Hay una organización internacional de poetas en lenguas originarias, que eso es de todo el mundo. Estamos hablando Asia, Oceanía, África, China y, bueno, por supuesto de Sudamérica y, bueno, hay varias lenguas en todo el mundo. Y en un debate de entender, digamos, desde un punto de, entre comillas, la escritura y por otro lado el tema de la oralitura que va con los pueblos originarios, cada vez es más fuerte en términos de construcción de la bibliografía, que hoy en día no solamente pasa por un texto, incluso la tecnología misma ayuda, por ejemplo, el tema del performance de lo visual, ¿no? Que se está trabajando en distintas regiones. Entonces, mirando desde esa dinámica, en mi caso, no solamente, bueno, tomé un poco de las creatividades contemporáneas de la región en términos estructurales de cómo fueron creados, digamos, pero en las últimas fases lo que hice es una investigación arqueológica, que es de la poesía arqueológica, cómo nos narra la poesía arqueológica. Y el último trabajo, en este caso, que es Sami Kirki, Canto a los Alientos Sagrados,
nos narra, y es muy interesante porque tiene la parte arqueológica sagrada de entender el lenguaje de las nubes, el viento, la tierra, el tema del manejo, por ejemplo, de la cosmovisión, ¿no? que es una fuerza mayor de los pueblos. Y por otro lado, como por ejemplo con el tema religioso de la iglesia se va quitando esa parte y se va integrando con fuerza el tema del Cristo, ¿no? Y hay un lenguaje entrelazado en términos de versos, de composición y terminologías, y también el tema de cómo ellos comprenden y cómo el otro está comprendiendo. En ese sentido es bien interesante porque las mismas comunidades están haciendo bajo su versión, pero la versión de cómo está obligando no está entendiendo de esa manera porque no habla la lengua, entonces la poética está fluyendo de otra manera. Es muy linda, ¿no? Realmente marca, digamos, en términos de la oralitura, ¿no? De estos cantos, que da precisiones justamente este puente de la conectividad de la arqueología y la parte histórica de la colonia, y más tardío incluso cuando ya es muy, muy fuerte, ya toma, digamos, la posición de la fuerza. Entonces eso se puede ver a lo largo del tiempo. Incluso ciertas terminologías específicas de algunos cantos, como por ejemplo la primera, que me impactó mucho en términos de usar tres terminologías impresionantes que en realidad si no lo analizaba en términos eh, de lingüística estructural, digamos, hubiera sido muy complejo, simplemente era como que pasaba por un canto y por la rima y rítmica. Y lo que me llamó la atención es, por ejemplo, había una palabra que decía tupuraya que no entendía qué era, ¿no? Entonces, al indagar, digamos, un poco de este lenguaje, nos ha mostrado en el mismo canto tres pisos de civilizaciones distintas, ¿no? Como por ejemplo, actualmente es Uiwiri, ¿no? Y es el mismo lugar, es el mismo espacio donde era antes Pucara. Y después, antes de eso, fue Tupuraya. El mismo lugar, el mismo espacio, ¿no? Es el mismo lugar sagrado, pero con tres terminologías distintas. Y eso nos llevó a tres diferentes periodos, ¿no? En términos arqueológicos. Y en ese sentido es bien impactante. Los mismos arqueólogos estaban muy impactados porque marca, digamos, por esta terminología que estaba entrando. Entonces, la memoria oral es bien importante para entender, digamos, esta dinámica estructural de cómo se maneja estos lenguajes, ¿no? Entonces, como ha ayudado, digamos, y por esa razón a veces soy un poco insistente en la oralitura y la investigación para que podamos entender desde la raíz cómo fluirían, digamos, estas estructuras, ¿no? Fantástico, sí, yo creo que sí, la poesía nos falta mucho pensarla, investigarla, no solamente, qué sé yo, hacerla, leerla y recitarla, por ejemplo. Em, Pau, hablemos de representación, de lo importante, varias veces hemos hablado de esto, pero de lo importante que es. Ayer se está desarrollando en estos días la FILBA en Argentina y había una conferencia con esta escritora maravillosa que es Jamaica Kincaid. Y ella decía que, claro, creciendo de niña, joven, no había visto personas negras escribiendo, no conocía, ¿no? Y ella no dijo mujeres escribiendo, dijo personas negras. Pero mencionó a Charlotte Bronte, por ejemplo, o sea, es un pequeño guiño que yo noté, ¿no? Porque, claro, habla mucho de feminismo, habla mucho de su escritura y a mí me encantó muchísimo la charla que tuvo ayer en la FILBA, pero me quedó rondando eso, ¿no? Y creo que quedaba muy bien para hablarlo esta noche, hablar de representación, de lo importante que es. Yo creo que de lo más importante que ha hecho la literatura afro-latino,
afrodescendiente y africana ha sido romper con las representaciones que se tiene sobre los y las afrodescendientes y las africanas, ¿no? Cuando tú revisas toda la literatura que ha venido, es una literatura altamente racista, ¿no? Entonces, y que te plantea al africano, a los afrodescendientes como cosas más que personas. Entonces, si se ratifica a partir de la literatura gran parte de esta idea del africano y sus descendientes como una identidad objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando revisas la obra de Lope de Vega, la representación sobre los africanos en el periodo de la colonización es totalmente negativa, ¿no? Porque te plantea primero un sujeto sin capacidad de abstracción, ¿no? Entonces, que no tiene capacidad de pensar. Y que lo mejor que le ha podido pasar es precisamente la esclavitud, porque es el amo el que lo ha salvado de su animalidad y que además representa un sujeto totalmente infantilizado, sujeto de tutelaje. Entonces, y que realmente la esclavitud viene a ser un proceso de redención y de humanidad para este sujeto que no tiene capacidad de pensar a sí mismo. Entonces, así es como se ha construido la literatura, pensando en los africanos y sus descendientes, ¿no? Entonces, y la literatura afrodescendiente ha venido precisamente a cuestionar esta forma de la literatura, ¿no? Pero todavía esta literatura es una literatura que pertenece a la periferia del pensamiento, ocupa un lugar periférico y viene a cuestionar precisamente el racismo que está en las obras en toda la producción literaria del periodo colonial, que además servía para justificar la esclavitud y ese lugar de animalidad de unas personas sobre otras, ¿no? Entonces, y ha permitido también empezar a dignificar a un pueblo, ¿no? Y a sus descendientes, a darle otra mirada y repensar también su historia y su espacio. Y por ahí han surgido también como en estos últimos años se han hecho muchos muy visibles escritores y escritoras africanas, por ejemplo, la escritora afrofeminista Chimamanda Ngozi, ¿no? Entonces, Adichie, la nigeriana, que cuando ella habla acerca de los peligros de la historia única y cómo creemos en realidad toda la narrativa, ¿no? De que en el África se están muriendo de hambre, de que están perdidos en su salvajismo. Entonces hay todo un imaginario que todavía persiste en estos años. Entonces, lo que hace ella es, en sus novelas, ella cuenta que cuando escribió su primera novela, que es La Flor Púrpura, cuando la gente lee y le dice, no, pero tus personajes se parecen a personajes, no se parecen a africanos, ¿no? Entonces, si se parecen a personajes como nosotros, entonces nos ha llamado mucho la atención. Dice, entonces, ¿de dónde piensa la gente que vivimos y cómo vivimos, ¿no? Si esto es finalmente, ¿no? O sea, no hay diferencia. Entonces, claro, todavía persisten estos imaginarios. Pero por otro lado, tienes a un escritor que a mí me encanta, que es un camerunés, que se llama Chilen Mbembe, que en su crítico a la razón negra cuestiona también un poco la visión que tenemos los afrodescendientes de este otro lado del Atlántico, y dice, él dice que nosotros podemos tender a romantizar igual el África, ¿no? Que es una crítica a él, pero igual, o sea, todo desde un abordaje de colonialidad. Ahora, si me preguntas sobre la literatura en Bolivia y las representaciones en la literatura boliviana, primero es que estamos casi invisibilizados y borrados los bolivianos de la literatura. Y las pocas representaciones que existen son representaciones muy racistas. Por ejemplo, cuando hablamos de la novela del Sambo Salvito, que además es una lectura de colegio todavía en estos tiempos, que todavía ratifica un montón de imaginarios que tienen un componente totalmente racista. Primero, el del negro ladrón, ¿no ve? Delincuente. Y la otra que viene a ser igual una cosa de la colonia también, que se graficaba a las mujeres negras como malas madres, cuando en realidad a las mujeres en el periodo colonial, a las mujeres
africanas y sus descendientes, lo que se hacía era que se las tenía como reproductoras de mano de obra esclava, ¿no? Entonces, a la vez que ellas estaban embarazadas, a la vez que ellas estaban teniendo hijos dentro del sistema esclavista, ellas tenían que seguir trabajando y aún así inventaban y reinventaban formas de ejercer su maternidad. Entonces, pero ahí se construyó todo un concepto de que la madre negra es mala, ¿no? Porque no puede cuidar, no puede. Entonces, y en la y en el Sambo Salvito es otra vez esto, ¿no? O sea, la idea de la mala madre que no es capaz de educar bien a un hijo que termina siendo un negro ladrón, ¿no? Entonces, ahí está implícito todavía una representación totalmente negativa. Y esto mismo que está en el Sambo Salvito lo vemos en la expresión del Tundiki, por ejemplo, que igual la representación del africano como, y de los como inherente, como la esclavitud inherente al hombre negro, a la mujer negra, pero otra vez cuando ves, o sea, las guaguas cargadas al revés, ¿no ve? O sea, mal cargadas en las mujeres, representando otra vez eso de la mujer negra mala madre, ¿no? O sea, que ni siquiera puede cargar bien una guagua. Súper, súper, porque, claro, yo decía, decíamos que es completamente invisibilizado, o por último esas representaciones que son terriblemente actuales, o sea, permitimos que todavía sigan siendo casi que currícula, ¿no? Un poquito más, y esta pregunta para las dos, pero un poquito más asentando ya en feminismo, retomando un poco a Domitila, que cuestionaba esta exigencia del feminismo hegemónico blanco, del momento dominante, que le hacían a ella de separarse, de separar la lucha de clases, de separarse de los compañeros, porque los compañeros también eran machistas, porque el sistema interno también era machista. ¿Qué decimos de eso? Eso también es una despolitización, ¿no es cierto? Esa exigencia de ese feminismo dominante, de separar las luchas de los pueblos y de las culturas, porque supuestamente no combinan con nuestro feminismo. ¿Qué piensan? Elvira, quizás podrías comenzar. Y antesito de que Elvira comience, quizás invitar también, porque tengo un par de preguntitas más y tenemos un poquito más de tiempo, invitar a las compañeras que nos están viendo a que si tienen hagan sus preguntas y eso. Elvira. Creo que es una pregunta bien, bien amplia en realidad, que se puede ir en varias direcciones, ¿no? Yo creo que más bien hay que hacer una memoria de todo lo que en realidad se tiene como en región latinoamericana, ¿no? De repente a veces nos colapsamos así como, o no sé, como nos encerramos cuadradamente en términos educativos, ¿no? Desde la colonia hacia la actualidad. En ese sentido, a mí me impacta un poco la parte arqueológica cuando se habla un poco de las excavaciones, como por ejemplo las excavaciones de las ajiahuasis, donde hay un predominio de las tejedoras, donde producen las telas y controlan y distribuyen, digamos, a la sociedad, ¿no? de esa época. Y está empoderadamente las mujeres haciendo todo, ¿no? Ese es bastante interesante y bien amplio, que nos da otros tipos de idea, digamos, ¿no? Y por otro lado, también si conociéramos un poco más incluso, y eso creo que no está en las escuelas ni en los colegios, ¿no? El tema de la arqueología, es la Dama de Cao, por ejemplo, ¿no? Que es un personaje realmente muy, muy resaltante, ha sido una persona que ha podido dominar toda una civilización y es una mujer, ¿no?
Entonces, comenzando a entender, digamos, desde esa parte arqueológica a la parte histórica, es donde un poco se reduce justamente, ¿no? Se reduce en ese sentido de la lectura y la escritura, en la jerarquización machista que entra y, bueno, se remata más en la República justamente, ¿no? Y el machismo crece a un nivel más fuerte y es más dura en la actualidad en algunos casos, ¿no? Entonces, creo que esa dinámica a veces deja ciertos vacíos que no están bien estructuradas en términos de información, formación, desde lo arqueológico, lo histórico, ¿no? Porque también la historia se ha escrito desde un punto de vista, desde una clase social. Imagínense si tuviéramos, por ejemplo, escritores aymaras, quechuas, guaraníes, uruchipayas, en fin, ¿no? Sería un poco diferente la situación porque somos un estado plurinacional desde varias comunidades y regiones. Entonces, creo que en ese sentido el pensamiento no se tiene que aterrizar solamente en un punto de vista, sino más bien en su diversidad más amplia para poder entender estas dinámicas y así poder, digamos, incluso tener estas conectividades históricas y conectividades con el pasado arqueológico para una autorreflexión desde la contemporaneidad. Creo que eso nos puede ayudar incluso a construir nuestras historias profundamente. Gracias. Elvira, Pau, ¿qué nos dices? Y esto lo voy a contar ya desde lo personal, ¿no? Desde este espacio. Vengo tantos años militando y siendo parte de organizaciones afro-bolivianas y estas a la vez tejiendo red y articulación con otras organizaciones en el país, no afro-bolivianas, entonces, y todo esto de del discurso de los derechos humanos, las capacitaciones, el género y demás. Entonces, yo había llegado a un punto en el que yo estaba convencida que era feminista, ¿no? O sea, porque creía en los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, y que quien cree en los derechos de las mujeres es feminista, ¿no? Entonces, listo. O sea, de verdad me había comprado el cuento, yo estaba convencidísima de que yo era una feminista luchando por los derechos de las mujeres y que había una agenda feminista y que había que impulsar, o sea, pero con una convicción total, o sea, de que había que luchar por la agenda feminista, que había que empujarla, que había que avanzar en los derechos de la Constitución de las mujeres y los derechos después de la constituyente, ¿no? Entonces, y que esta agenda postconstituyente implicaba algunas leyes como la participación política, la paridad. Entonces, yo de verdad estaba convencida que esa era la ruta. Entonces, yo recuerdo que habíamos recibido en la organización un pequeño financiamiento para hacer algunas actividades y trabajar el tema de división sexual del trabajo en comunidades afrobolivianas. Y en este periodo se estaba discutiendo la ley de pensiones, se estaba hablando de todo el sistema de seguridad social y de pensiones. Entonces nosotros habíamos pensado que este era el espacio, la oportunidad para a la vez de socializar el proyecto de ley, de abordarlo en las comunidades, o sea, y hablar del tema de la división sexual del trabajo y la recarga de las tareas del hogar y cómo el artículo 338 de la Constitución manda a reconocer el trabajo del hogar, a contabilizar. Decíamos, esta es la oportunidad. Entonces sí, vamos a las comunidades, ¿no? Al área rural, además, a hablar de la ley y demás. Entonces, cuando caigo en cuenta, la mayoría de la gente que estaba y participaba en las actividades no aportaba al sistema de pensiones. No, no tenía, o sea, y nunca había aportado al sistema de pensiones por el tipo de trabajo que hacían las mujeres afrobolivianas, ¿no? Entonces, que estaba ligado al trabajo cuenta propia, a la economía, a la agricultura familiar, que estaba en otras esferas. Entonces, si en el área rural encontramos una persona que había aportado al sistema de pensiones, ya era mucho. Y en las ciudades tampoco el panorama cambiaba.
Entonces, esto ha hecho que yo me empiece a cuestionar si realmente, cuando estábamos hablando de la agenda de derechos de las mujeres, estábamos hablando de todas las mujeres, ¿no? Entonces, y si realmente esto tenía una representación real en el campo, en la vida, en lo cotidiano, ¿no? Entonces, luego empiezo a darme cuenta de otras cosas también implícitas en el discurso feminista hegemónico, ¿no? O sea, como hay que impulsar y las críticas constantes a nosotras las mujeres racializadas de que no podíamos dejar a los hombres atrás, ¿no? De nuestras organizaciones, o a veces cosas en el discurso, ¿no? Como las compañeras, las feministas y las compañeras de las organizaciones sociales, ¿no ve? O sea, alejando toda posibilidad de que las mujeres que somos parte de organizaciones sociales seamos feministas, ¿no ve? O sea, como que no existe la posibilidad, ¿no? Entonces, como que, y ahí me voy dando cuenta que en realidad esto, ¿no? Que dice Domitila, estaba pues en el discurso del feminismo boliviano, ¿no? Entonces, que era totalmente blanco, institucional, excluyente, y a la vez vas notando como un cierto racismo también, ¿no? Entonces, si dices, y ese racismo y el racismo nosotros lo podemos sentir y vivir tanto de los hombres como de las mismas mujeres. Entonces, y también darme cuenta que para muchas mujeres feministas es incomprensible que nosotras podamos tener una solidaridad con nuestros compañeros con quienes compartimos la opresión de raza, y a veces el racismo en nuestra vida y el clasismo es mucho más fuerte que el sexismo. Lo sentimos con mayor fuerza porque lo vivimos de parte de otras mujeres también. En los mismos espacios donde se está hablando de derechos de las mujeres ocurre esto, ¿no? Entonces hay alusiones que si bien no son explícitas, hay cosas que se dicen por ahí y que te dan a entender un lugar de alteridad, ¿no? Entonces, y creo que esto me ha llevado a mí a repensar lo que yo creía que era feminista, a cuestionar en real, qué era el feminismo y desde qué espacio del feminismo me situaba yo, desde dónde era y cuál era el feminismo que me representaba en caso de que yo me iba a identificar como feminista, y que definitivamente no es el feminismo de la igualdad, porque no todas las mujeres somos iguales y no todas vamos a alcanzar los derechos solo por hablar de la agenda de derechos. Importantísimo, Pau, lo que cuentas también. Tengo un par de preguntitas de la gente, de las compañeras que nos están viendo. Elvira, te estamos haciendo desvelar. No sabía. Pero bueno, vamos, tan linda la conversación. Yo creo que podría extenderme hablando y aprendiendo de ustedes. Andrea Rodríguez Garzón dice, muchas gracias por este espacio tan valioso. Me encantaría que puedan brindar algunas sugerencias para comenzar a leer el feminismo desde el sur. Y Mariana Díaz dice, una pregunta para Elvira. ¿Para usted el tejido es escritura? Quizás podemos contestar estas dos preguntitas y de ahí yo también tengo una preguntita más para ustedes para cerrar así muy amorosamente. O como prefieran. Elvira, tal vez. Para el tema de la lectura del feminismo del sur hay un montón en realidad. Hay, por ejemplo, las mujeres de Chiapas que han escrito sobre la revolución, que es muy bonita, de cómo han podido, digamos, como mujeres ganar otros espacios y otras plataformas contemporáneas y modernas. Y también, bueno, hay en Bolivia, en Chile, en Argentina, creo que hay las acciones contemporáneas, ¿no? Hay que buscar como, por ejemplo, feminismo comunitarios y indígenas. En ese sentido es bastante interesante, hay un despliegue bien grande. No lo recomendaría uno, es mejor sondear todo y tener tu propia posición, digamos, y así poder tener una amplia visión, ¿no? Y eso me gusta porque cada uno en realidad entiende desde su punto de vista. Y luego el tema, el segundo que era, perdón.
de la escritura de textil, ¿no? Pregunta si para ti el tejido es escritura. Escrituras, sí. Yo creo que no solamente se puede decir que es una forma de escribir, ¿no? Siempre a veces se cae en esa trampa de que la escritura es la única que puede resolver. Creo que más bien hay muchos, como varios puntos de vista que no solamente la educación se reduce en escritura y lectura. En textil tenemos la educación visual de ver con los ojos, no saber leer con los ojos, el tema visual. Tenemos el tema táctil con los dedos, de escuchar y oír, ¿no? A través de los dedos, que entra en la educación de tu lenguaje, de tu cuerpo. El tema de poder oler y poder distinguir las materias primas a través de las plantas y las fibras. Tenemos el tema de sentir en realidad las texturas que puede escanear en realidad el cuerpo y tiene memoria. Entonces va más allá en realidad de la escritura. Yo creo que esta manera de pensar de la escritura, la lectura, otra vez nos lleva a ese forma de entender desde la educación piramidal y creo que más bien hay que repensar desde otros medios. Y hoy en día es bastante interesante este tema de lo tactilar, por ejemplo, ¿no? Que lleva a otras nociones de entender la lectura y escritura. En la línea que iba diciendo Elvira, ¿no? O sea, sobre los feminismos comunitarios, que creo que hay una amplia producción, los feminismos decoloniales, que hay una amplia producción literaria en la región y de hecho ha habido como varios esfuerzos de las feministas decoloniales en la región de hacer como producciones conjuntas, ¿no? Entonces ya han escrito cosas muy lindas, hay varios compilados para sacar, ahí para descargar, además de descarga libre en internet, ¿no? Entonces y ahí están, por ejemplo, afrofeministas como Yuderquis Espinosa o Chicuriel, ¿no? Entonces, lo que sí yo recomiendo que también que el idioma no sea como una brecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, las brasileñas tienen una producción literaria y feminista impresionante, que a veces que no la conocemos mucho, no la leemos mucho, precisamente por la barrera del idioma, pero creo que hay que empezar a romper igual la barrera del idioma. Por ejemplo, ahí tienen a Sueli Carneiro, que es una brasileña, que es como de las primeras en escribir acerca del feminismo negro en la región, Lelia González, Consensao Evaristo y varias, ¿no? Entonces, hay bastante, pero creo que es desde el feminismo decolonial pueden encontrar varias cosas. Muchas gracias, Pau, Elvira. Antes de cerrar en nuestra conversación con estas dos maravillosas mujeres, quiero hacerles una pregunta que es súper, para mí es como restituyente, súper amorosa. Creo que es algo que las mujeres y las feministas hacemos mucho y es tratar de nombrar a nuestras ancestras que no han sido nombradas, porque como ya dijo Elvira y como dijo Pau también, esta historia, los cánones artísticos, literarios, poéticos, la historia y todas las ciencias que nos cuentan nuestra humanidad, cuentan nuestra situación social, han sido escritas por una masculinidad blanca, blanqueadora, lamentablemente. Entonces es un ejercicio muy lindo que nosotras las feministas hacemos y las mujeres hacemos, que es nombrarnos y nombrar a las que no han sido nombradas y hacer una especie de justicia histórica. Y entonces yo les pediría cerrar con eso, cerrar con los nombres de aquellas mujeres anteriores a ustedes que les han mostrado que se puede hacer lo que ustedes hacen, que les han marcado el camino, que les han influenciado en la forma de pensar, en la forma de sentir y la forma de producir lo que ustedes producen.
Elvira. Ay, no sé cómo, de dónde comenzar, pero bueno, yo estoy muy feliz de poder heredar la educación comunitaria, educación familiar que viene de la misma comunidad. Por ejemplo, esta educación de la textilería que no lo aprendí en una escuela ni en un colegio, menos en la universidad. Y hoy estoy muy agradecida porque es un tema tan amplio que es ciencia, es tecnología, es identidad, es cultura, es economía, es lenguaje, en realidad un todo complejo, ¿no? Y esa herencia ha sido gracias a ese aprendizaje de una generación a otra generación que ha transmitido, digamos, esta memoria tan amplia y me ha ayudado, digamos, a autocuestionarme, ¿no? Incluso a replantearnos como una sociedad de quiénes somos y cómo podemos ver desde nuestras raíces, ¿no? Y estoy muy infinitamente agradecida a todas las abuelas y abuelos de Latinoamérica quienes me han moldeado y me han hecho un hilo fino para que pueda seguir produciendo y pensando, incluso preguntándome o cuestionándome a mí misma. Gracias, querida Elvira. Ah, Pau. ah, bueno, es un tema que siempre me pone como muy sensible porque siempre reivindico mi origen a partir de precisamente de mi abuela y de la importancia que ha tenido mi abuela en mi vida, mi madre, ¿no? Entonces, agradezco a mi mamá, en todo caso, todo lo que ha hecho por mí. Y yo siempre digo que cuando, cuando vienes de una historia ligada a la esclavitud, cuando vienes de una historia ligada al racismo, y luego yo puedo dedicarme horas a leer o puedo dedicarme a pensar, porque poder pensar es un privilegio también y no debería ser un privilegio, pero termina siendo un privilegio que ha pagado alguien más. Y mi madre ha pagado el privilegio, que yo tenga el privilegio de poder leer, lo ha pagado con su trabajo y su convicción, me ha despertado la curiosidad por mis bisabuelas, los relatos de dos mujeres que todavía han vivido la última fase de las casas de hacienda en los yungas, y la fuerza de mi abuela, que es desde donde siempre empiezo a contar mi propia historia, mi propia vida, y entender a partir de ellas a mis tías, a mis primas, a mi entorno, a mi comunidad, a mi existencia, y hace que constantemente me cuestione mi negritud, desde tan solo recordar a mi abuela sentada en su cachi de secar coca en Tocaña, mirando la vida y pensando en lo cotidiano, o sentada en su cocina con el keri de barro, cocinando en leña. Desde ese espacio también es que me pienso, repienso y voy construyendo el feminismo. Y creo que las ancestras, las que están detrás, hicieron todo para que nosotras podamos tener podamos estar ahora que tengamos la posibilidad de leer, de hablar, de escribir, de pensar, de ser, de sentir. Qué lindo, Pau, Elvira. No me alcanzan las palabras para agradecerles haber participado de esta conversación. Me parece súper emotiva y súper importante desde un lugar donde lo político, donde lo personal y lo emotivo también es muy político y tiene que serlo. Les agradezco, creo que ustedes dos son en la Bolivia contemporánea dos pilares muy importantes en la producción de pensamiento, en la producción de arte, en los activismos y en la lucha social que tenemos que llevar a cabo por, por derechos y por un montón de cosas que pareciera que no se acaba y que tenemos que seguir reinventando y seguir dando esa lucha. Les agradezco infinitamente por estar aquí conmigo. Quiero agradecer también, por supuesto, al Centro Cultural de España en La Paz,
a Denise, a Marta, a Juan, siempre. Me parece un espacio maravilloso el que ustedes llevan a cabo, la gestión que ustedes hacen es increíble y es muy pulcra, y esto es gracias a ustedes. Quiero cerrar también invitando a todas las compañeras que nos están escuchando a la siguiente conversación, que es la próxima semana, y vamos a estar hablando y mira, justo enlazado a lo que decía Pau a lo último, el lujo de leer y escribir, que sí, que son privilegios y que sí, que tienen un costo. Y vamos a hablar de eso, de escritura, de trabajo, de oficio, con dos maravillosas escritoras, Brenda Navarro desde México y Lara Moreno desde España. Así que las invito a todas y a todos, por supuesto, a sintonizarnos aquí en el Facebook Live del Centro Cultural de España, y nos veremos la siguiente semana. Muchas gracias.